Bueno, buenas tardes. Vamos a explicar el ciclo de Krebs. Mi grupo está conformado por María Paula Moreno, Sara Ponte, Vanessa Cerón y quien les habla, Caterina Hernández. Bueno, el ciclo de Krebs, o también llamado ciclo de ácido cítrico o ciclos de los ácidos tricarboxílicos, es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas. En estos organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica, que realiza la oxidación de glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos hasta producir dióxido de carbono, liberando energía en forma utilizable, poder reductor y GTP. El metabolismo oxidativo de glúcidos, grasas y proteínas frecuentemente se divide en tres etapas, de las cuales el ciclo de Krebs supone la segunda. En la primera etapa, los carbonos de estas macromoléculas dan lugar a las moléculas de acetil-CoA de dos carbonos e incluye las vías catabólicas de aminoácidos, la beta-oxidación de ácidos grasos y glucólisis. La tercera etapa es la fosforilación oxidativa, en la cual el poder reductor generado se emplea para la síntesis de ATP, según la teoría del acoplamiento quimiosmótico. Este ciclo también proporciona precursores para muchas moléculas, como ciertos aminoácidos. Por ello se considera una vía anfibólica, es decir, catabólica y anabólica al mismo tiempo. El ciclo de Krebs recibe su nombre en honor a su descubridor Sir Hans Adolf Krebs, quien propuso los elementos claves del consumo de oxígeno, en cantidades proporcionadas respecto a la cantidad añadidas. En segundo lugar, empleando malonato, inhibidor de la succinato deshidrogenasa, lograba bloquear la oxidación del piruvato, lo que indicaba su participación en la vía. Además, observó que las células tratadas con malonato acumulaban citrato, succinato y acetoglutarato, lo cual sugería que citrato y acetoglutarato eran precursores del succinato. En tercer lugar, la administración al tejido de piruvato y oxalato provocaba la acumulación de citrato en el músculo, lo que indicaba que son precursores del citrato. Con base en estas observaciones experimentales, Hans Krebs propuso una ruta cíclica y su secuencia de reacciones. Este esquema inicial, con ciertas modificaciones, dio lugar al ciclo de Krebs, que es tal y como hoy lo conocemos. Dijo mi compañera, este ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico es una ruta metabólica, lo que quiere decir que es una sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aerobias, o sea, que utilizan oxígeno. La primera molécula que se utiliza para iniciar el ciclo de Krebs es el piruvato, que se produce en la glucólisis. El piruvato se transforma en acetilcoenzima A o acetil-CoA y esta transformación se produce por un complejo de tres enzimas llamada piruvato deshidrogenasa. Al ser deshidrogenasa producirá NADH en este proceso y el piruvato pierde un carbono en forma de dióxido de carbono para convertirse en acetilcoenzima A. El ciclo de Krebs comienza cuando la molécula oxalacetato que tiene 4 carbonos, se combina con el acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, y produce el citrato, que es una molécula de 6 carbonos con un tipo de reacción de deshidratación. Se convierte en cis-aconitato, generando un tipo de reacción con hidratación, y de allí se transforma en isocitrato, que genera oxidación. Luego de esto se transforma perdiendo un carbono en alfa-cetoglutarato, y en este proceso el carbono se pierde en forma de dióxido de carbono y se transforma en succinil-CoA. Luego de esto se transforma en succinato y en este proceso se obtiene un GTP, que es equivalente a un ATP, y este se transforma en fumarato, que lo que hace es incorporar una molécula de agua y se transforma en malato. Y finalmente el malato se transforma en oxalacetato nuevamente, cerrando el ciclo. Entonces se tendrá oxalacetato disponible para comenzar de nuevo el ciclo de Krebs. Este ciclo finalmente produce tres moléculas altamente energéticas, que es GTP, FADH2 y NADH. Básicamente este ciclo es una vía catabólica que realiza la oxidación de hidratos de carbono, ácidos grasos y aminoácidos hasta producir dióxido de carbono, liberando energía en forma utilizable.
Bueno, a mí me correspondió la visión simplificada y rendimiento del proceso. Dice que el proceso final de la oxidación del ciclo de Krebs es produciendo un acetil, COA y un dióxido de carbono. Que el aceite COA reacciona con una molécula de oxiloacetato, que esta contiene 4 carbonos, para formar citrato que tiene 6 carbonos y mediante una reacción, que esto se hace mediante una reacción de condensación, que a través de una serie de reacciones el citrato se convierte de nuevo en oxaloacetato y que durante estas reacciones se subtraen 2 átomos de carbono del citrato para dar oxalacetano y que dichos átomos de carbono se liberan en forma de dióxido de carbono. El ciclo consume netamente un acetil COA y produce 2 dióxidos de carbono. También consume 3 isocitrado y un succinato, produciendo 3 isocitrato deshidrogenasa más 3 hidrógenos y un succinato deshidrogenasa. Dice que el rendimiento de un ciclo es por cada molécula de piribato y que cada isocitrato deshidrogenasa, cuando se oxide, cada cadena respiratoria originará 2,5 moléculas de ATP. Dice que cada molécula de glucosa produce 2 moléculas de piruvato, que a su vez producen 2 acetil COA, por lo que por cada molécula de glucosa en el ciclo de Krebs se produce 4 dióxido de carbono, 2 succinil COA, 6 isotrato deshidrogenasa, 6 hidrógenos, 2 succinato deshidrogenasa. En total son 36 ATP. Bueno, respecto a la regulación, dice que muchas enzimas del ciclo de Krebs son reguladas por retroalimentación negativa, por unión alostérica del ATP, que es un producto de la vía de un indicador del nivel energético de la célula. Entre estas enzimas se incluye el complejo del piruvato deshidrogenasa, que sintetiza el acetil COA necesario para la primera reacción del ciclo a partir del piruvato, procedente de la glucosis o del catabolismo de aminoácidos. También las enzimas citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y acetoglutarato deshidrogenasa, que catalizan las 3 primeras reacciones del ciclo de Krebs. Son inhibidas por altas concentraciones de ATP. Esta regulación frena este ciclo degradativo cuando el nivel energético de la célula es bueno. Hoy les vengo a hablar de las principales vías que convergen en el ciclo de Krebs. La mayoría de las vías catabólicas convergen en el ciclo de Krebs. Las reacciones que forman intermediarios del ciclo se conocen como reacciones anapleróticas. El ciclo de Krebs constituye la segunda etapa del catabolismo de carbohidratos. La glucólisis rompe la glucosa con 6 carbonos. Está generando 2 moléculas de piruvato con 3 carbonos.
En eucariotas, el piruvato se desplaza al interior de la mitocondria gracias a un transportador específico de membrana interna. En la matriz mitocondrial produce acetil-CoA que entra en el ciclo de Krebs. En el catabolismo de proteínas, los enlaces peptídicos de las proteínas son degradados por acción de enzimas proteasadas en el tubo digestivo, liberando sus constituyentes aminoácidos. Estos aminoácidos penetran en las células, donde pueden ser empleados para la síntesis de proteína o ser degradados para producir energía en el ciclo de Krebs. Para su entrada al ciclo deben eliminarse sus grupos amino por acción de enzimas aminotransferasas y desaminasas principalmente. Muchas gracias.